ya está, como hemos dicho, le damos la bienvenida de inmediato al embajador, historiador y lingüista Juan Álvarez Vita, con quien tenemos coordinado y está en la cocina, va a quedar en la cocina todavía los especiales del legado del Papa Francisco, porque esta noticia nos satisface, del Papa León XIV, y merece una atención especial por parte de nuestro invitado y del programa. Bienvenido, como siempre, a Abriendo Puertas, embajador y amigo Juan Álvarez Vita. Muy buenos días, Néstor. Muy buenas tardes, muy buenas noches también a quienes nos están siguiendo, principalmente en Europa y en Asia. Eh, Comparto esta introducción que has hecho a esta entrevista de hoy, porque se percibe un júbilo muy especial aquí en el Perú por el hecho de que el nuevo Papa haya vivido en el Perú y que haya adquirido también la nacionalidad peruana. Debemos destacar que él tiene 69 años y de los cuales 38 ha estado así vinculado con el Perú. Es, por otra parte, muy significativo que en su mensaje Urbi et Orbi haya utilizado el español prácticamente sin ningún acento, parece un peruano nativo. Y lo que ha llamado la atención para muchos es que no hablara en inglés, que es una lengua también muy difundida en todo el mundo. Yo quisiera señalar algunos puntos que están contenidos en el primer discurso que el Papa León XIV pronunció. Si ustedes observaron bien, él tenía algunos apuntes, pero fueron escritos seguramente después de la elección que el Sacro Colegio Cardenalicio había hecho de su persona. Entonces es un mensaje bastante espontáneo en el cual tendríamos que rescatar que hay un denominador común, que es la mención a la paz. Empieza diciendo la paz sea con todos ustedes, ¿no? O con todos vosotros, de acuerdo con algunas modalidades que nuestra lengua castellana tiene. Y este saludo de la paz lo repite varias veces en su discurso. Hay algunos puntos esenciales que nos permiten ver cómo va a ser el pontificado de León XIV. Dice, Dios ama a todos y el mal no prevalecerá. Cuando decir que Dios ama a todos, yo interpretaría que está continuando la tarea del Papa Francisco de no discriminar a ningún ser humano por ninguna razón que fuera. Otro punto interesante es cuando dice, ayudémonos los unos a los otros a construir puentes con el diálogo, el encuentro, uniéndonos todos para ser un solo pueblo, siempre en paz. Aquí el sentido tan importante de la paz nos está indicando también que el papado continuará con esta labor de sembrar la paz en todo el planeta. Tiene una frase muy corta que dice, gracias al Papa Francisco. Aquí estas 4 palabras dicen mucho. Significa una identidad con el Papa Francisco que lo distinguió, no solamente consagrándolo como cardenal, sino que lo había nombrado también prefecto del dicasterio para los obispos, es decir, venía a ser el funcionario que examinaba muy bien a los candidatos para ser obispos y también a los que estaban en ejercicio. Entonces tenemos un papa que conoce bastante bien a todos los obispos del mundo y esto es sumamente importante para el gobierno de la Iglesia.
Dice también, debemos caminar junto a ustedes como iglesia unida. Todos sabemos que en estos momentos hay un quiebre en la Santa Sede, ¿no? Hay tendencias para un lado como para otro. Entonces, una de las tareas que va a tener es precisamente restaurar esa unidad al interior mismo de la Iglesia romana. Y también podríamos decir que se continuará con ese diálogo ecuménico para aproximar a las otras iglesias cristianas, a la ortodoxia principalmente, pero debemos recordar también los pasos muy importantes que el Papa Francisco dio en su momento para buscar los puntos comunes entre el cristianismo y el islam. Hay un documento importantísimo, lamentablemente no ha tenido la difusión esperada, donde en una declaración conjunta se señalan los puntos de convergencia que hay con el Islam. Y en realidad, dentro del grupo de las religiones abrahámicas, habría que considerar que es el mismo Dios. Otra frase que me impactó fue cuando dijo, soy un hijo de San Agustín. Con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo. Esto es sumamente importante también porque significa una apertura hacia las órdenes religiosas primigenias, como son la orden agustina, la de Santo Domingo, y a la cual se ha ido posteriormente agregando la de la compañía de Jesús. Entonces el Papa, cuando dice que es un hijo de San Agustín, me trajo a la memoria muchísimas de los puntos que estudiaba yo en el colegio. Yo tengo una doble etapa escolar. Una que es el Colegio Champañá de Miraflores, donde hice los primeros años de primaria y los últimos de secundaria. Pero también estudié con agustinos en Chosica, cuando mi familia tuvo que trasladarse a vivir a esa ciudad por cuestiones de salud de mi hermano. Entonces, estoy muy vinculado también a los agustinos. El punto de señalar que hay que construir puentes de diálogo es sumamente importante. Nos falta a la humanidad dialogar entre nosotros. Y lo que ha impactado aquí muchísimo en el Perú es cuando toma la lengua castellana para hacer un recuerdo de nuestro país y del tiempo que estuvo en su calidad de obispo en Chiclayo, que es precisamente uno de los de las etapas muy importantes en su vida, sin desconocer que también estuvo en Chulucanas, en Piura y también en Trujillo. Ese es el tiempo en el que él voluntariamente adopta la nacionalidad peruana. Yo creo que con toda razón tenemos un papa que es peruano y esto es un orgullo para todos nosotros, más allá de la religión que podamos profesar o de ninguna creencia religiosa. Es una distinción sumamente importante para el Perú, para el mundo también, que está en un momento en que junto con la crisis política que estamos viviendo, pero significa también que nuestros hombres y mujeres pues, están contribuyendo a levantar una imagen positiva de nuestro país. Esto es
un punto que creo yo que tiene que ser resaltado, pero quiero hacer referencia a algunos detalles también que me parece que son importantes en consideración. Indudablemente estamos frente a un papa que anda hacia adelante, pero hay también las circunstancias de que ha sido elegido con gran velocidad. Es un caso extraordinario el que en el cónclave se haya llegado con tanta rapidez a un consenso. Yo creo que el Papa Prevost, hoy día ya consagrado con el nombre de que nos recuerda también a un papa muy importante, León XIII, ahora él se llama León XIV, donde eso es un homenaje también porque León XIII fue el que dio esa encíclica que significa una irrupción de la Iglesia en el campo social, principalmente en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores. Pero todo esto que significa un mirar hacia adelante no ha sido óbice para que el actual Papa haya utilizado la museta. La museta es esa esclavina que hemos visto que el anterior Papa no la había aceptado poner. Lo mismo se le ha colocado una cruz de oro, que es la que tradicionalmente el sumo pontífice ha llevado. A diferencia del Papa Francisco, que prefirió llevar la misma cruz que había tenido cuando fue consagrado obispo. Estos detalles yo creo que son importantes porque significa también un mirar hacia la tradición de la Iglesia, y esto es sumamente importante. El mensaje para mí es que manteniendo la tradición, manteniendo los ritos, que también forman parte muy importante en la vida de cualquier institución, tenemos la mirada hacia dos vertientes, hacia el futuro y también tomando lo que viene del pasado, manteniendo todo ese ritual que a veces es mucho más importante y mucho más elocuente que lo que podría significar. Por otra parte, hay que reconocer que el actual Papa, León XIV, tendrá que afrontar momentos muy complicados y muy difíciles, no solamente por la situación internacional, los problemas del Medio Oriente, que parece que no tuvieran fin, los problemas entre Ucrania y Rusia, y ahora entre India y Cachemira, ¿no? Quizás todo esto explica también la repetición a la invocación hacia la paz que nos está haciendo el actual Papa. Tenemos también dentro de estos temas pendientes en la Iglesia Católica el papel de la mujer, que es una tarea que yo estoy prácticamente seguro que el actual Papa tendrá que abordar, y será producto de decisiones que no creo que sean tan rápidas, ¿no? Las cosas difíciles a veces requieren de paciencia, de atraer a las voluntades hacia un mismo fin. Pero ese es un punto que debemos considerar. Por otra parte, el estatus de los papas eméritos. Solamente en los últimos 500 años hemos tenido un caso de un papa emérito que ha sido Benedicto XVI, pero podría ser también que yo creo que con toda tranquilidad y serenidad tiene que considerarse esto.
si dentro de circunstancias normales, considerando que León XIV tiene 69 años, entonces las esperanzas de vida para él son considerables y podemos pensar que tendrá un pontificado bastante largo. La cuestión de la utilización de un lenguaje más claro también por parte de la Iglesia, de la Santa Sede. Esto es realmente importante. El acercamiento hacia el pueblo tiene que hacerse con un lenguaje que todos puedan entender de manera rápida y directa. Muchas veces el lenguaje clásico utilizado por las religiones en general resulta contraproducente en estos momentos en los que mucha gente también en todos los países está experimentando una situación de pérdida de la fe. Entonces esto es un reto también muy grande que tiene el actual Papa, nuestro compatriota. Otros puntos tendríamos que mencionar y que están todavía pendientes. No sabemos si el actual Papa seguirá viviendo en la casa de Santa Marta o si utilizará el Palacio Apostólico, como lo han venido haciendo los últimos papas, ¿no? Pero creo que estamos iniciando una época muy interesante. Creo que es una ruptura más allá de cualquier similitud que podamos encontrar con el desaparecido Papa Francisco, ¿no? Y también yo creo que el saludo que el Papa ha hecho a nuestro país debe ser tomado también de una manera principal. Hay que tender puentes de diálogo entre las autoridades, principalmente hasta julio del año 2026, en que esperemos que luego de una transición democrática, ¿no?, se inicie también la superación de todas las dificultades que tanto daño han estado haciendo. Por otra parte, yo creo que para la entronización del actual Papa tendría que el país, teniendo en cuenta que es un connacional nuestro, tendría que hacerse representar en el más alto nivel. Yo creo que debemos también tener un consenso en este sentido. A propósito, embajador, permítame entonces hacer una precisión, porque es la opinión del hombre, del diplomático, de la representación que debe tener el Perú, no necesariamente la presidenta Boluarte, porque se trata de un peruano nacionalizado, es cierto, pero que tiene el corazón peruano. Y a propósito del mensaje que está enviando el Papa, que envió el Papa ayer, tenemos brevemente, para reafirmar lo que usted ha señalado, estimado embajador, las palabras. Lucero nos ha hecho la edición de las palabras en castellano, que tiene mucho significado, como usted bien ha señalado, del Papa en sus primeras palabras y dirigidas al pueblo peruano, principalmente al norteño. Adelante, Lucero. Amor. Y se me permiten también una palabra, un saludo en español. ¡Qué lindo! Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
A tutti voi, fratelli e sorelle, A todos ustedes, hermanos y hermanas di Roma, de Roma, de di Italia tutto il mondo, y de todo el mundo, vogliamo essere una chiesa queremos ser una sinodale, iglesia una chiesa sinodal. che cammina. Hemos escuchado las palabras puntuales del Papa con ese mensaje que es para el pueblo peruano, pero que también compromete a las autoridades. Eso me permite, embajador, pedirle la siguiente reflexión. Lo que ha explicado de estas primeras palabras del Papa León XIV, ¿qué esperamos? ¿Esperamos un pontificado humanista, unificador y progresista del Papa, en la huella del Papa Francisco? Bueno, yo estoy convencido de que sí, pero estamos por otra parte en un mundo, en un cambio tan constante y permanente que también el futuro tiene incidencias más aceleradas. Entonces, no creo que la mirada del actual Papa esté exclusivamente dedicada y basada en el legado de su inmediato antecesor, sino que tendrá también que afrontar nuevas problemáticas que se presenten, ¿no? Hay cuestiones, no solamente las pendientes que yo he mencionado, sino las que también, como consecuencia de los adelantos científicos y tecnológicos, habrá que tomar una posición, y para la Iglesia romana, para las religiones en general, esto es un desafío permanente. Entonces creo que estará, y estoy intentando dar respuesta a su pregunta, creo que el Papa seguirá los lineamientos que a mi modo de ver estaban muy ceñidos a los principios evangélicos, a todo el pensamiento de San Francisco de Asís, ¿no? Yo creo que cualquier papa tendría que seguir los lineamientos establecidos ya en ese sentido, y separando también lo que corresponde realmente a esos principios, me refiero a los principios cristianos, evangélicos, y también a ese gran hombre que fue Francisco de Asís, que realmente es admirable para todas las religiones que tenemos, no solamente para la católica romana. Gracias al embajador Juan Álvarez Vita por su participación en esta edición de Abriendo Puertas, su aporte como historiador y peruano es importante en el escenario actual. Un papa peruano, la trascendencia que tiene el León XIV para el mundo, no solamente el mundo católico, y para los peruanos, y no solamente para los católicos peruanos, es sumamente importante. Este tema va a tener una secuencia, seguramente va a haber presencia de medios de comunicación internacionales en nuestro país, pone al Perú en una vitrina especial que esperemos que las autoridades sepan equilibrar, pero creo que los peruanos en general, además de sentir el orgullo de tener a un papa de la misma nacionalidad peruana, es bueno por todo lo que significa, porque el Papa León no solamente es la autoridad espiritual católica más importante, sino es también la autoridad como jefe de Estado del Vaticano. De manera que, reiterado el agradecimiento al embajador Juan Álvarez Vita por esta participación, vamos a tener más adelante seguramente otros comentarios importantes como el de esta edición, y recordar también que está en espera el realizar con el embajador lo ya anunciado,
estos especiales que van a ir en Abriendo Puertas sobre el legado. Ese es el nombre del especial que vamos a hacer con el embajador, el legado del Papa Francisco, porque lo vamos a repetir siempre, la figura, la sombra espiritual de todo lo que ha hecho en vida el Papa Francisco va a ir creciendo con el tiempo. Y nosotros, como medio de comunicación independiente, estamos en la obligación de dar a conocer el enorme legado del Papa Francisco, y que todo indica que el Papa León XIV va a seguir en esa línea de justicia social, principalmente de igualdad entre todos los seres humanos, el que termine la guerra, el que haya unidad. El mensaje que ha hecho al Perú de manera particular también es un signo de esperanza de tiempos mejores, y esperemos que eso ocurra así, de manera que ese especial, que son varios capítulos del legado del Papa Francisco, comunicamos a nuestros televidentes que lo vamos a realizar, coordinando los tiempos de nuestro invitado, el embajador Juan Álvarez Vita, porque es historiador, es lingüista, es profesor universitario, y entendemos que su agenda es bastante complicada en tiempos. Así que buscaremos los tiempos para llevarles a ustedes, amigos televidentes, es nuestra obligación, este especial, el legado del Papa Francisco.